Los bonos 2020 son una estafa que tiene, digamos, dos vertientes. Una, la emisión, que fue ilegal, y todo lo que ha dicho la Asamblea Nacional, que como dirían algunos, es verdad, pero no es cierto. Ciertamente eran bonos ilegales porque no consultaban a la Asamblea Nacional, y no solamente no consultaban a la Asamblea Nacional, sino que ponían en garantía un activo de la nación como Cinco. Pero sin embargo, esa Asamblea Nacional que dijo que esos bonos eran ilegales, terminó pagando los intereses. Y terminó pagando esos intereses por recomendación de uno de los miembros de la Junta Directiva de Cinco, que a su vez es hermano de quien para la época fungía como vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, un diputado de Acción Democrática. Todo eso comprueba que había un interés, digamos, macro, para satisfacer las necesidades de eso que llaman la revolución, cuando se emitieron esos bonos por parte de Nicolás Maduro, y había otro interés, digamos, micro, para satisfacer las necesidades de eso que llaman el gobierno de transición, que era un grupito un poco más pequeño, alrededor del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. De manera que los bonos 2020 hablan de la naturaleza de la vieja clase política venezolana, la cual representan los viejos partidos del establishment político venezolano, es decir, los partidos como el Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos de la socialdemocracia, que todos se encuentran en un mismo núcleo, porque todos entienden que el Estado es una piñata, un bazar de fiesta, del cual tú tienes que sacar algo, ¿entiendes? Porque ellos no entienden que no existe nada como el dinero público, existe el dinero del ciudadano. Pero como para ellos el dinero público es el dinero de nadie, se arquitecturó toda una estafa utilizando el sistema financiero americano, donde terminaron lucrándose, por un lado el gobierno de Nicolás Maduro y por otro eso que llaman el gobierno interino. Utilizaron el sistema financiero americano y al utilizar el sistema financiero para concretar la estafa, el pago de comisiones, el pago de los bonos, el pago de intereses, inmediatamente surge la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la capacidad de un país para perseguir los delitos que se cometen en su territorio o con su sistema, que es el caso de los bonos 2020, y nosotros hemos buscado dos leyes que reclaman jurisdicción. La ley RICO, que es una ley contra la mafia organizada, la delincuencia organizada financiera, que es un poco lo que ha sucedido aquí, y la ley antilavado de Estados Unidos, que es una ley precisamente para perseguir los delitos financieros. Ahora bien, ¿ustedes se reunieron con ellos? ¿Tienen contacto directo? ¿O la demanda la están introduciendo desde ProCiudadanos? Nosotros estamos introduciendo la demanda desde ProCiudadanos. Es una acción de una organización sin fines de lucro como es el Movimiento ProCiudadanos, liderizada por mí. Es una acción contra dos ciudadanos venezolanos que en ejercicio de sus funciones públicas han cometido los delitos de concierto para delinquir y corrupción. Por una parte, en tiempos distintos. Durante la emisión de los bonos, el presidente cuestionado, Nicolás Maduro, y durante el cobro de los intereses de los bonos, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ahora, los tenedores de los bonos realmente son los boliburgueses. Y te explico una cosa muy sencilla. Cuando se ofertaron esos bonos se ofertaron en dólares, pagaderos en bolívares. Los principales bancos que intervinieron en esa operación eran los bancos del Estado. Tú no te imaginas a un empresario serio, tú no te imaginas a los dueños de Bancaribe, tú no te imaginas a Lorenzo Mendoza comprando esos bonos. ¿Tú a quién te imaginas? Te imaginas a los boliburgueses, te imaginas a Raúl Gorrín, te imaginas a una serie de gente, ¿no?, vinculada al gobierno, que eran los únicos que podían tener seguridad de que esos bonos los iban a pagar, habida cuenta de que esos bonos estaban siendo protestados por la Asamblea Nacional y se estaba diciendo públicamente que eran ilegales. Entonces, quienes adquirieron esos bonos, los adquirían con el riesgo de saber que eran unos bonos írritos e ilegales. Lo adquirían porque eran cercanos al gobierno. Cuando el señor presidente de la Asamblea Nacional aparece con esa forma tan desprendida de querer honrar esos compromisos, simplemente está honrando el compromiso con los boliburgueses, que son los tenedores de los bonos. Hay tres procesos, que quizás es un dato novedoso para ti dentro de la entrevista. Hay un proceso que hemos iniciado ante la Fiscalía de Nueva York,
Allí se ha instruido a una investigadora criminal que se llama Elsa Roja, una americana de origen hispano, de habla hispana, y yo mismo conversé con el FBI el día viernes. Al FBI se le consignó. Y hay una tercera acción, que es una acción que se va a introducir, que aún la que no se ha introducido, ya la demanda está ante la Fiscalía de Nueva York y ante el FBI. El tercer elemento es ante el Departamento de Justicia. Y es responsabilidad personalísima en primera instancia del presidente Nicolás Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Pero allí hay toda una larga estela de personas que están vinculadas al círculo del presidente Nicolás Maduro y al círculo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, especialmente su hermano, que vive en Miami. Bueno, mira, el país está en una deriva, producto de dos maneras radicales de ver la política. Yo creo que algunos políticos deberían tomar el ejemplo de Albert Rivera, que ha renunciado ayer a la vida pública, a la vida política, y retirarse. Yo reflexionaba mientras veía a Albert Rivera, que en el año 2002, yo tenía 20 años, prendí la televisión, el 11 de abril estaba Leopoldo López, Capriles, Julio Borges, y después, no sé cuánto ha pasado desde el 2002 hasta ahora, ¿cuántos años llevamos? 17 años después, vuelvo a prender la televisión y están los mismos. El país está y han fracasado en todo, en su método violento de concebir la política. Tú no te metes a política para meterte en un ring de boxeo. Si tú quieres violencia, si tú quieres sangre, tú no te debes meter a político. Tú lo que tienes que hacer entonces es sencillamente, si quieres hacer esto, salirte del mundo político y convertirte en guerrillero, convertirte en militar, convertirte en policía, no en político. Entonces, Venezuela necesita un acuerdo político, pero no un diálogo. Venezuela necesita una negociación política, pero no una cohabitación política. Es decir, Venezuela necesita lo mejor de los dos mundos para avanzar, para salir de esta crisis. Y lo mejor de los dos mundos de la oposición, que llevamos 20 años siendo oposición y es hora de que seamos gobierno, y lo mejor del mundo chavista, que está en el poder, pero que necesita una perestroika, una transformación, un viraje. Y poniéndonos de acuerdo ambos sectores, construir la única forma que va a permitir que en Venezuela haya cambio. Yo rescato del chavismo su gente, no su ideología. Yo creo que las ideas colectivistas han fracasado en todas partes del mundo, que la socialdemocracia y el socialismo agotaron su receta y que no tienen ninguna oportunidad en Venezuela, y que la única oportunidad que hay que darle a Venezuela desde el punto de vista ideológico es a la ideología liberal, que es lo que nosotros defendemos: la limitación del Estado, la defensa de lo privado antes que lo público, la privatización de lo que no sirve, que es casi todo, la no intervención del Estado en la economía, mano dura, orden, república. Eso es lo que nosotros defendemos: libertad económica, libre mercado. Ese es el catecismo que sacará a Venezuela del retraso en lo que estamos. Mientras tanto, para llegar allí hay que hacer un acuerdo entre las dos fuerzas políticas para construir un proceso electoral con garantías para todos. Por aquí siempre se suele hablar de garantías, pero garantías solamente para quienes nos oponemos al gobierno. Queremos garantías, queremos que esté la Virgen María, el Papa Juan Pablo II y la Divina Pastora en el Consejo Nacional Electoral. Y eso no va a pasar. Creo que ya cambiar el Consejo Nacional Electoral es un paso. Yo tengo mucha confianza en las elecciones legislativas. A lo largo de este año yo he salido 3 veces del país. Como todo el país sabe, invitado por el Departamento de Estado, he estado en el Departamento de Estado, he estado en la Casa Blanca, he estado en la Organización de Estados Americanos y he conversado este tema en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, y lo conversé muy largo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La única salida en Venezuela real es electoral. Y para ir a una salida electoral no hay que ir con arcángeles dentro del Consejo Nacional Electoral. Hay algunos que creen que nosotros necesitamos un Consejo Nacional Electoral con las 3 divinas personas. Yo no creo eso. Yo creo que nosotros necesitamos confianza mutua entre los actores e ir a un proceso medio
de elecciones. Yo te pongo un ejemplo. En las elecciones del 89 en Polonia las llamaron las elecciones semidemocráticas legislativas porque se fueron con las condiciones del régimen, y con las condiciones del régimen, el régimen ganó buena parte de la Cámara Baja y la oposición ganó la Cámara Alta. Pero había un acuerdo previo entre las fuerzas políticas que permitió una transición que terminó en las elecciones libres que llevaron a Lech Wałęsa al poder. Venezuela tiene una oportunidad de construir en una nueva Asamblea Nacional un nuevo pacto político que adelante unas nuevas elecciones presidenciales con garantías. Garantías que permitan que el chavismo salga del poder, no de plano. Fíjate lo que digo, que el chavismo salga de poder, no de plano. Porque algunos no quieren que el chavismo salga del poder, sino de plano, quieren matarlos, acabarlos. Y el chavismo tiene que tener la garantía que al día siguiente que pierda unas elecciones va a poder estar haciendo oposición y no que va a terminar en las morgues de Bellomonte o en la cárcel de Ramo Verde. Y eso es lo que nosotros defendemos. Yo defiendo un gran acuerdo de reconciliación nacional. Creo que los que llevan 100 años en la política del odio han fracasado. Saca la foto del 11 de abril del 2002 y saca la foto del 30 de abril del 2019. Son los mismos actores. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta prédica del odio, de la violencia, de la descalificación del otro? Eso no está haciendo una nueva Venezuela, eso está acabando con Venezuela. Y eso no facilita un cambio, eso es lo que ha evitado el cambio en Venezuela. Precisamente ese catecismo de la violencia y esa política de Amateu que dice que la política ya no es el consenso, que la política no es el debate, que la política no es elecciones. Ahora, de que este no es un gobierno transparente, no lo es. De que este no es un gobierno que juega limpio, no lo es. Yo mismo te estoy hablando de reconciliación, de ir a elecciones, y nosotros estamos invalidados. ¿Y estamos invalidados por quién? Estamos invalidados por Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Sin embargo, a pesar de estar invalidados por Delcy y Jorge Rodríguez, yo apuesto al éxito de esa mesa de diálogo que hay en Casa Amarilla. ¿Por qué? Porque mi visión y nuestra visión es mucho más amplia que nuestros intereses personales o mezquinos, que es, creo, el gran problema de la clase política. Porque fíjate, dicen que la mesa de la Casa Amarilla es mala. Pero yo pregunto, ¿quién está sentado en Casa Amarilla? Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Héctor Rodríguez. ¿Y quiénes estaban sentados en Barbados? Delcy Rodríguez, Héctor Rodríguez y Jorge Rodríguez. ¿Y por qué allá eran buenos y aquí son malos? Porque ya estaban sentados la gente de Guaidó y aquí no están sentados la gente de Guaidó. La clase política venezolana es un estiércol que tiene que ser limpiado, que han acabado con este país, con la fe, con la esperanza, han agotado la paciencia de la gente y por eso la gente ya no responde. No responde ni a las convocatorias del gobierno y no responde a la vieja clase política tradicional. Quiere decir que la clase política no entiende la tragedia en la que están metidos. Están metidos en una tragedia peor o igual a la que estuvo la Cuarta República, Acción Democrática y COPEI previa a la aparición de Hugo Chávez en el año 97, 98, que no entendían que el modelo se había agotado y que la gente estaba pidiendo no solamente el cambio de gobierno, sino de la oposición. La gente terminará pasándoles a todo. El país está reclamando un outsider que comprenda las grandes reclamos de los sectores populares, de los sectores D y E, de los barrios de Venezuela, que son el 80% de este país. Porque 80% de este país, 80% de este país, ni siquiera puede ver esta entrevista. De cada 10 venezolanos que viven en los barrios de Venezuela, 6 no tienen teléfono inteligente. Dicho de otra forma, 60% de la población venezolana, de los pobres de este país, no pueden ver lo que tú y yo estamos hablando. Pero toda la política que se hace en este país se hace a través de esto. Basura para la clase media, para el odio de la clase media, para los WhatsApp de la clase media, para el Instagram de la clase media y los pobres de este país. ¿Quién les habla a los pobres de este país? Preferimos venir a Contrapunto que ir a Katia. Preferimos ir a CNN que ir al 23. Preferimos lanzar un Twitter que ir a hablar con la gente del Abasto en La Vega. Esa es la tragedia de la clase política. Esta clase política está desnaturalizada y ha perdido la autoridad. Es decir, no representa a la gente. Cuando tú ves todas las encuestas, las encuestas reflejan un repudio por la vieja clase política tradicional.
Pero la vieja clase política tradicional que le ha mentido al país ni siquiera es capaz de hacer un mea culpa y decirle al país: nos equivocamos, hemos mentido. ¿Cuánto lleva el gobierno de transición, el cese de la usurpación y elecciones libres? Estamos en noviembre y la usurpación solamente cesó en Twitter. Y Guaidó se convirtió en el presidente de la República de Twitter, Instagram y Facebook. Y la gente sigue muriéndose de hambre. Lo único que cambió es que Guaidó se viste mejor. La gente se viste peor. Entonces, yo en vez de satanizar que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral, no, saludo que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y hago un llamado al gobierno nacional a que permita que todos los movimientos que estamos ilegalizados por el capricho de esos hermanos perversos que son los hermanos Rodríguez, nos dejen medirnos en elecciones libres. Porque yo sí tengo una enorme confianza en las elecciones legislativas venezolanas. Y creo que la nueva Asamblea Nacional va a ser un punto de encuentro para el cambio político en Venezuela, incluso presidencial. Como pasó en Polonia, el cambio empezó en el Congreso. Como pasó en España, el cambio empezó en el Congreso, después de la dictadura franquista. Y en Venezuela, el cambio empezará en el Congreso. Nosotros estamos en una lucha organizando. Somos un movimiento que resuena poco en los medios de comunicación venezolanos, pero que resonamos mucho en el corazón del pueblo. Estamos todos los días en los sectores populares. Nosotros creemos que el próximo presidente de Venezuela lo van a poner los sectores D y E, y que hay que crear una estrategia con los sectores D y E. Y todas mis visitas al Departamento de Estado y a la Casa Blanca, que tanto se especula de mis visitas al Departamento de Estado y a Washington, todo lo que yo he hecho es andar con un proyecto de cómo hay que invertir en Venezuela, en hacer políticas en los sectores populares para que los sectores populares pongan el nuevo gobierno en Venezuela de manera democrática y electoral. Sí, que nosotros queremos participar en las elecciones de la Asamblea Nacional que están convocadas probablemente para marzo, con las condiciones que el gobierno quiera. Pero como nosotros no somos un partido de maletín, nosotros somos una fuerza real, la honorable doctora Delcy Rodríguez y el honorable doctor Jorge Rodríguez no permiten que se nos legalice el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que fuimos el único partido político que entregó las firmas. Yo se lo dije a Timoteo Zambrano, puedes ponerlo. Le dije: Timoteo, tú tienes un problema, no te vayas a convertir en nuevo G4. Si Timoteo Zambrano, Claudio Fermín no permiten que partidos que estamos ilegalizados como ProCiudadanos y otras organizaciones que nos tienen miedo participemos en las elecciones, esa mesa fracasará. La única legitimidad que ese proceso puede tener es que se legalice, rectifico, a las organizaciones que han sido ilegalizadas, no por el Consejo Nacional Electoral, por el doctor Jorge Rodríguez y la doctora Delcy Rodríguez. Ok, gracias.